Continuando con la dinámica de clases magistrales en el curso de capacitación ECMO de nuestro hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena, vamos a hablar en este ratito de tiempo sobre el equilibrio ácido-base en ECMO. Entonces, nuestra dinámica académica es qué es la gasometría arterial, hacer una interpretación básica de cómo ver una gasometría arterial, que si bien es cierto trabajamos en la unidad de cuidado intensivo, sea pediátrico o adulto, pero manejamos este mismo tema, es un tema que lo vemos a diario vivir y que a veces en el andar de los días se nos van olvidando algunas cosas y no es de más poder refrescar nuestro conocimiento. Cómo después de analizar los gases arteriales y venosos, hacer en el manejo del ECMO y dar unas conclusiones y recomendaciones para los cuidados que hay que tener con un paciente que está soportado por un circuito extracorpóreo como es el ECMO. ¿Qué es el pH? Porque siempre hablamos de equilibrio ácido-base y para hablar de equilibrio ácido-base tenemos que irnos a la tabla del pH. ¿Sí? Desde hace mucho tiempo atrás, Sorens en 1909 empezó a analizar el comportamiento que tiene una sustancia o una solución dependiendo de la cantidad de concentraciones de hidrógeno que tuviera esa solución. Y llegase a un tiempo en donde se mira que el pH es el logaritmo inverso o el logaritmo con signo negativo de la concentración que tienen los hidrogeniones en una solución. ¿Ya? Entonces, este pH debía tener una constante, ¿ya? O un cologaritmo que permitía ver cómo se disocia una base y un ácido en una solución. ¿Ya? Entonces, analizaron en los diferentes tipos de soluciones en medios que fueran líquidos newtonianos, no newtonianos, ¿ya? Y no demás, cómo se podía comportar el pH en el tejido o en el líquido sanguíneo, ¿ya? Y hablaban de que una solución para que pueda tener un punto de, digamos, de ese estilo de comunicación en la que me permitiera determinar qué fuera o ácido o qué fuera básico y poderle dar una categoría a esa solución, miraban el tipo de estructura molecular que tenía esa solución y en qué punto podía disociarse entre qué tanta ácido tenía y qué tanto alcalinidad tenía o qué tanta capacidad tenía de disociarse las moléculas de cada solución. Entonces, cuando analizaron la sangre, se dieron cuenta que existía un punto de equilibrio en donde a través de una sustancia que es el ácido a través de una sustancia en la sangre, por decirlo así, en ese tiempo se veía cómo se podía desdoblar un ácido y una base dentro de ese tejido sanguíneo. Y llegaron a un punto donde había una constante, un cologaritmo que permitía darle razonamiento a esa disociación principalmente del ácido carbónico. Y el ácido carbónico era una sustancia que analizaron que podía este ácido convertirse en una base o convertirse en un ácido. Cuando ya analizaron en el tejido sanguíneo. Entonces, para hablar del pH en la solución sanguínea, decían que debía haber una correlación entre los hidrogeniones que tenía esa solución y la capacidad que tenía esa sustancia ácida o ese componente químico que más adelante lo vamos a llamar buffer o tampón. Y esta solución lo que permitía era en esta solución lo que se permitiera analizar este tipo de ácido, cómo se podía desdoblar o para ponerse más ácido o para ponerse más básico según su necesidad para llegar a algo neutro. Por lo tanto, después de tantas explicaciones se podía comprender que este tipo de fenómenos daba que el pH normal o digamos el punto de equilibrio dentro de la sustancia sanguínea, porque en ese tiempo se hablaba de sustancia sanguínea para estos tipos de procedimientos
químicos, poder determinar un valor estándar, analizando la concentración de los hidrogeniones y cómo ese buffer o ese mecanismo de acidificación podía desdoblarse en ácidos o en bases. Entonces empezaron a ver que a través de ese punto neutro, lo que estuviera por debajo del punto neutro se le consideraría acidificación y por encima del punto neutro se le consideraría alcalinidad o soluciones básicas. Entonces analizaban que cuanto más pH tenía bajo, más hidrogeniones habían, y entre pH más alto, menos hidrogeniones tenía, es decir, inversamente proporcional. Se establecen los puntos de rango para la solución sanguínea, diciendo que por debajo de 7.35 o del pH neutro se le llamaría acidemia, porque el valor del pH se modifica. Y si el valor del pH en el tejido sanguíneo era por encima de 7.45, se comportaría como una alcalemia, porque aparte de modificar su valor, estaba cediendo hidrogeniones y estaba subiendo su valor de pH. Y llegaron a analizar hasta qué punto podía ser ese tejido o ese tejido sanguíneo viable, vital, para que los componentes que tenía el tejido sanguíneo, que tiene el tejido sanguíneo, sobrevivieran. Y se dieron cuenta que pHs por debajo de 6.8 o por encima de 7.8 no había sobrevivencia de ninguno de los componentes que estaban dentro del tejido sanguíneo. Es decir, que dicen que esos pHs son incompatibles con la vida. Henderson y Hasselbalch ya en 1916 lo aplica en estudios en humanos y empiezan a analizar este tipo de comportamiento y categorizan el tejido sanguíneo como un flujo no newtoniano con capacidad de poder, a través de sus células o dentro de su paquete celular, tener esa capacidad de poder hacer efecto amortiguador a través de ese gas o ese ácido carbónico, y cómo ese ácido carbónico en alguna de las células específicas del tejido sanguíneo lo ocurría, y generalmente esto pasa en general en todo el tejido sanguíneo. Sanger y Hastings en 1948 define esas sustancias que eran capaces de ceder hidrogeniones o de captar hidrogeniones en sustancias amortiguadoras o buffers. Más adelante, en 1957, era capaz de haber sensores o de haber dispositivos que en ese tejido sanguíneo, según su acidificación o según su alcalinidad, la presión de oxígeno se podía comportar de diferentes formas y se podían medir ya. Podían determinar a un pH ácido o a un pH alcalino cómo estaba esa concentración o esa presión de oxígeno en ese tejido sanguíneo. Eran electrodos arcaicos, antiguos, que a medida de la evolución de la tecnología, pues así también arrastraría cambios en estos electrodos. Ya más adelante, aparte de censar qué tipo de oxígeno o de presión de oxígeno hay en ese tejido, según la alcalinidad o la acidificación, podían deducirse también el comportamiento del bicarbonato y del PCO2. Es decir, de la presión de oxígeno y los niveles de bicarbonato. Anteriormente, como les decía, solamente identificaban si era alcalino o era básico según la concentración de hidrogeniones. No, en ese momento no sabían más qué era el bicarbonato, cómo se comportaba el bicarbonato y qué valores tendría ese bicarbonato ni esa PCO2. Hasta que a medida del tiempo fueron evolucionando, la tecnología fue evolucionando hasta lo que tenemos hoy en día. Máquinas
que nos censan a través de una muestra muy pequeña de sangre y extrapolan bajo el área de una curva cómo es un valor promedio o la media que se puede comportar en ese tejido sanguíneo. Entonces nos podemos ver que aparte de que nos muestran el PCO2, el bicarbonato, entonces nos da base exceso, nos da lactato, sodio, potasio, hematocrito, glucosa, etc. Que son también electrodos o biosensores más modernos, más específicos para hacer la captación del valor según el reactante que tenga. Entonces, después de conocer esa historia, ahora sí apliquémoslo. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo debemos analizar el tipo, ese comportamiento de acidificación o alcalinidad en el humano? Ya, partamos por la temperatura estándar que tiene el paciente. Todos los pacientes, sean niños o adultos, lo ideal es que tengamos una temperatura de 37 grados. Porque esa es la normotermia que tiene el paciente. Entonces, partamos de ahí. Y entonces estos dispositivos hoy en día es capaces de mantener la temperatura a 37 grados y poder extrapolarlo a unos valores a 37 grados, pese a que el paciente pueda tener otro tipo de temperatura, pero estos reactantes son capaces, o estas máquinas son capaces de mantener esa temperatura para poder hacer una inferencia de esos valores. Entonces, cuando tienes anormotermia, entonces tú tienes unos valores de sodio de 135 a 145, lactato normal, bueno, los valores que ya conocemos. Pero esta máquina tiene que también ser más real a lo que puede ser la temperatura del paciente, porque se analizaron desde la época de Henderson y Hasselbalch que la temperatura influía en ese tipo de acidificación o alcalinidad. Y que no es lo mismo una temperatura a 37 grados a 35, 34 o en hipotermias más profundas. Entonces se crean también estos elementos para determinar el valor más real del paciente, según sus necesidades y sus condiciones clínicas. Entonces esa máquina también me permite ajustar la temperatura del paciente. Por algo uno mantiene en el control de enfermería o en el control del paciente crítico la temperatura real del paciente. ¿Y cómo se comportan esos gases a 37 grados y cómo se comportarían a la temperatura del paciente? Recuerde que la temperatura corporal de un paciente en una unidad de cuidado intensivo es súper lábil. Tiende a ser hipotérmico en sí porque disminuyen sus procesos enzimáticos. Recordar que el paciente en la UCI está sometido a pseudoanalgesia, a bloqueos neuromusculares, a exposición a frío, a humedad, y todo eso me cambia la temperatura del paciente, por lo tanto cambia el metabolismo o el comportamiento de los biomarcadores de alcalinidad y acidificación que tenga la sangre. También nos calcula, como les decía anteriormente, pues otros tipos de marcadores como el calcio, el bicarbonato estándar, ¿sí? Que si bien es cierto el bicarbonato real es el valor dado por la ecuación de Henderson y Hasselbalch, pero el bicarbonato estándar es el que se cuantifica bajo un valor estándar, que en este caso es a 37 grados con PCO2 de 40 y PO2 de 100, que es lo estándar, que es lo normal, que independientemente si el paciente está séptico o en alguna condición clínica, él te lo estipula y te lo entrega bajo esas condiciones, que en algunos casos se puede ver entre 22 y 26, un poco más normal. Pero también encontramos de que el equilibrio ácido, para que haya un equilibrio ácido-base, tiene que haber una cuestión que permita tener ese equilibrio. Y eso me lo extrapola los gases o la monitoría gasimétrica a través de la base exceso. Y cuando hablamos de base exceso, a veces nos confundimos que la base exceso es el faltante de base nada más que el paciente requiere, o que inclusive a veces decimos, no, es el faltante del carbonato,
para que pueda llegar a un pH normal. Pero la base exceso es la cantidad de ácidos o de bases, según la necesidad del paciente, que requiera para mantener un litro de sangre a un pH normal. La base exceso no debe pensarse en que qué tanta base necesita el paciente o qué tanto bicarbonato necesita el paciente. La base exceso se debe entender como la capacidad o el faltante, de ácidos o bases que necesita el organismo para mantener un pH normal. ¿Ya? Es decir, que yo tengo que ver esa cuestión del paciente, y eso me va a permitir extrapolarlo a una corrección que humanamente pueda hacer. Analizando la condición clínica del paciente, o yo le retengo más ácidos, como por ejemplo el CO2, que es un potente ácido, o yo tengo que agregarle algo de base, algún elemento que me cause aumento de la alcalinidad de la sangre o disminución de la alcalinidad de la sangre. Ya hay que analizar ese componente que puede ser de tal forma que yo pueda ayudarle al organismo a mantener un pH normal. Pero esa base exceso es bajo un pH de 7.40 a valores estándar. La base exceso efectiva o la base exceso del fluido extracelular, que es a la final el fluido que yo tengo más mecanismo directo. Yo, para poder corregir el espacio intracelular, yo corrijo el espacio extracelular para que el espacio extracelular, por gradientes, eso que llamamos difusión, y que paso de un gradiente de mayor concentración a menor concentración, o de menor concentración a mayor concentración, sea por un transporte activo con necesidad de energía, porque va en contra del gradiente. Pues primero que todo tengo que partir de lo que está pasando en el espacio extracelular para yo poder tener acceso, que es a la final que tenemos acceso, para que el espacio intracelular se modifique también. Si bien es cierto, nuestro espacio extracelular está comprendido por el líquido intersticial, por el líquido sinovial, por el líquido plasmático o el intravascular. Entonces, ¿por dónde uno modifica más? Pues uno tiene acceso al torrente sanguíneo, que sigue siendo espacio extracelular. Entonces, la base exceso efectiva es la valoración más completa de la base exceso, porque la sangre solo un 37% del espacio extracelular. De lo que yo voy a modificar del espacio extracelular. Para mí lo más importante es cómo está la base exceso efectiva, es decir, la base exceso que está en el torrente sanguíneo, porque esa es la que yo voy a ser capaz de modificar. Real del paciente. El otro base exceso me da una inferencia de cómo puede estar comportándose en un litro de sangre. En un litro, no estamos hablando de paquete vascular sanguíneo total, ¿no? O sea, no estamos hablando de los 5 litros, 7 litros, dependiendo de la fisiología del paciente que tenga la volemia del paciente. Aquí en la base exceso solamente me permite dar una inferencia sobre un litro de sangre bajo valor normal. Pero la base efectiva, la base extracelular, me da una inferencia un poco más amplia de toda la volemia sanguínea del paciente. Y si bien es cierto, se queda corto porque la volemia del paciente solamente alcanza a llegar a un 37% de ese espacio extracelular. Porque es el espacio que tenemos acceso más fácil. La saturación de oxígeno, digamos que es la saturación que tiene la hemoglobina en ese porcentaje de sangre, y la hemoglobina total es aquella inferencia que da sobre un tejido sanguíneo más amplio que de un litro. Algunas máquinas modernas nos dan el gradiente de oxígeno alveolo-arterial. Y básicamente ese gradiente nos indica una inferencia de cómo se está comportando el intercambio gaseoso a nivel alveolo-capilar. Que si yo lo manejo una FiO2 al 21%, me va a dar un gradiente de 5 a 10 milímetros de mercurio.
Si ese valor está por encima de 250, me puede estar indicando que necesita ventilación mecánica. Porque ese gradiente es insuficiente o exageradamente insuficiente para que a una FiO2 normal al ambiente se pueda mantener un gradiente de 5 a 10, que es lo normal. Y a veces esos valores, cuando nos lo muestra, no le ponemos cuidado. Y uno deja a un lado esos gradientes y, por ejemplo, me puede estar dando una injerencia de cómo se está comportando la oxigenación tisular. El índice o rango arterioalveolar generalmente es de 0 a 7 y esto es lo que me puede estar dando un marcador indirecto del compromiso respiratorio. Si yo le tomo una muestra a un neonato, puede que me esté indicando una falta de surfactante si está por debajo de 0,22. Entonces es un valor importante que debemos apreciar a la hora de la evaluación del paciente. La presión alveolar de oxígeno generalmente es un valor que me indica cómo se ve su funcionalidad respiratoria. Esto tiene que ver relacionado con el tema que hablábamos de volumen corriente y de mecánica ventilatoria. Recuerden que hay unos volúmenes como el volumen corriente, volumen residual, capacidad funcional, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria, y para que todos esos volúmenes estén equilibrados debe haber unos procesos aparte de químicos o reactivos, también unos procesos dinámicos como de contracción del diafragma, como capacidad de hiperextenderse las costillas a través de la contracción de los intercostales, la elevación del trapecio para que precisamente incremente la distensibilidad de la caja torácica, etc. Y este valor también me indica que debe estar dentro de un rango normal de 15 a 20. Si ya hay un valor alterado, pues yo tengo que estar pensando en una falla ventilatoria. Y tengo que identificar cuál. Si es por fibrosis, si es por obstrucción, si es por depresión del sistema nervioso, si es por un trauma, etc. Y el índice respiratorio o el RI, que es un valor de 0 a 10, nos indica todo lo que tiene que ver relacionado con el coeficiente ventilación-perfusión. Es decir, los shunt pulmonares o los cortocircuitos pulmonares. Si esa zona está más ventilada o está menos perfundida, o si es al revés. Entonces, si el valor es por encima de 10, generalmente hay más ventilación que perfusión, es decir, que hay un cortocircuito alterado. Es decir, hay zonas ventiladas pero no están perfundidas. Y recuerden que para que pueda haber una oxigenación tiene que haber una zona buena de ventilación y una zona buena de ventilación. Una buena zona de ventilación versus una buena zona de perfusión. Ahora, si ese valor es menos de 0,8, la perfusión está predominante sobre la ventilación. Es decir, que puede haber perfusión, pero hay algo que no está haciendo llegar una buena ventilación al alvéolo. Generalmente esto ocurre en los neonatos cuando hay atresias traqueoesofágicas. Esto es muy marcado en esos pacientes que hay fístulas. Estenosis traqueales. Generalmente cuando el virus del sincitial respiratorio empieza a hacer caos, este índice respiratorio empieza a desbalancearse en primera instancia, más que todo en los neonatos. Entonces, ya viendo qué me muestran los gases arteriales o estas maquinitas que me permiten ver, entonces analicemos desde lo que es el punto de equilibrio ácido-base. Entonces, aparte de medir los gases que están tanto disueltos en el plasma como unidos a la hemoglobina con relación a la temperatura del paciente y cómo esta relación se da con la célula del paciente, porque a la final me está indicando lactato, y si yo lo extrapolo a cálculos que ya vamos a ver más adelante, veo si está una buena entrega de oxígeno y una buena disponibilidad de oxígeno versus a un consumo de oxígeno.
Es decir, me permite identificar la relación que hay entre la célula del paciente, el metabolismo del paciente con la temperatura del paciente. Una tríada perfecta. Y que también me da una inferencia de qué patologías pueden estar comprometiendo, ¿no?, esa mecánica pulmonar y el equilibrio ácido-base. Ya sabemos qué es lo normal, ya conocemos historia, ya sabemos cómo tomar una muestra de sangre, cómo se hace, qué condiciones hay que tener. Y esa no es la dinámica, hablar de cómo tomar una muestra de sangre, no. ¿Qué pasa cuando hay una alteración de ese equilibrio ácido-base? Entonces, cuando hablamos de acidemia o alcalemia, estamos hablando de un desbalance en ese equilibrio ácido-base, pero que su valor de pH está anormal. Es decir, el pH no está normal, el valor del pH no es normal. Pero vamos a ver más adelante que podemos tener un valor de pH normal, pero seguimos teniendo acidificación o alcalinidad. Y a eso, cuando yo tengo un pH normal, pero tengo un trastorno de ese equilibrio ácido-base, es lo que vamos a llamar con la finalización o la terminación OSIS. Ejemplo, pH de 7.35, pero tengo un trastorno metabólico de acidez. Entonces yo no voy a llamar acidemia porque el pH sigue estando normal, pero sí hay un trastorno, en este caso de acidificación metabólica. Entonces yo voy a llamar acidosis metabólica. Si yo tengo igual una acidificación metabólica, pero el pH, el valor está desbalanceado, no es normal, entonces lo que vamos a llamar con la terminación emia, acidemia metabólica. Lo mismo va a pasar en la alcalinidad. En la alcalinidad, si yo tengo un valor de pH alterado, voy a llamar alcalemia metabólica o respiratoria, bueno, según lo que tenga el paciente. Pero si el pH está normal, pero igual sigue habiendo alcalinidad, yo lo voy a llamar con la terminación de alcalosis. Entonces, ¿cuándo o qué patologías nos pueden llevar a un desequilibrio ácido-base? Está la tabla. La cetoacidosis, la uremia, si tenemos una acidosis, si tenemos estos pacientes, generalmente tiene un componente o un problema más que todo metabólico. Y la palabra metabólico, cuando hablamos de metabolismo, el sinónimo de eso a nivel del órgano es el principal, riñón. Obviamente conocemos de que el estómago también va a tener un efecto en el equilibrio ácido-base, ¿sí? El líquido sinovial, los otros demás tejidos pueden también tener una inferencia, como el sistema hepatoesplénico, etc. Pero el principal órgano que ayuda a modificar ese metabolismo del paciente es el riñón. Qué importante es nuestro órgano, ¿no? El riñón. Cuando tenemos un paciente en soporte extracorpóreo, el riñón, aparte de estar expuesto a un flujo que no es pulsátil, si es un ECMO venoarterial, que ya eso ustedes ya lo han visto en sus anteriores clases y en las documentaciones, el riñón es un órgano que predominantemente su funcionalidad o su filtración allí en el glomérulo o el podocito principalmente se da es por un flujo pulsátil. Y esa pulsatilidad permite que haya un gradiente a nivel de la membrana oncótica. ¿Se acuerdan cuando hablaban? Presión hidrostática del capilar. ¿Cómo se da la tasa de filtración glomerular? Fisiología de Guyton claramente. Presión hidrostática glomerular versus la presión oncótica del capilar y versus la presión oncótica que tienen las proteínas. A través de ese juego es que se permite filtrarse o a darse un producto de un filtrado glomerular, y ese filtrado glomerular es lo que permite que a través del pocito se pueda acumular en la cápsula de Bowman y luego pueda pasar
al túbulo contorneado proximal y ahí ocurrir las principales reabsorciones, las principales secreciones, etc. No vamos a hablar de fisiología renal. Pero en el ECMO venoarterial, si el corazón está muy comprometido, está expuesto a un flujo pulsátil, deja de estar expuesto de un flujo pulsátil a un flujo continuo, que es lo que tiene el ECMO. Por lo tanto, yo ya estoy sobrecargando la fisiología del riñón. Y cuando pasa ese cambio de flujo pulsátil a flujo lineal o a flujo continuo, el riñón va perdiendo las características propias ahí en la cápsula glomerular. Y por lo tanto, a la larga, puede comprometer el filtrado glomerular. Y supongamos que el paciente que está sometido en ECMO ya viene con un daño renal. Porque generalmente nuestros pacientes ECMO, sea por cuestiones cardíacas o pulmonares, muchos de ellos ya tienen compromiso renal. Entonces se compromete más su funcionalidad renal y por lo tanto el equilibrio ácido-base pues va a estar comprometido ya de entrada. Entonces hay que analizar esa situación. La acidosis de predominio hiperclorémico, las diarreas, las fístulas, las intoxicaciones, los mismos fármacos, porque los fármacos de alguna forma influyen en el pH a nivel de la eliminación. Muchos de ellos se eliminan por vía renal. Esto hace que también me cause un predominio de trastorno metabólico. La acidosis metabólica, al igual que la alcalosis metabólica, es decir, estoy pensando en ese riñón también. Entonces, vómitos, succiones nasogástricas, por ejemplo, los pacientes que están en un hilo paralítico, que tenemos que dejar en drenaje constante una sonda nasogástrica, una por gastroparesias dadas por el acúmulo de relajantes neuromusculares o posiciones prono por larga data, van a incrementar su capacidad gástrica, y esa capacidad gástrica, si no se tiene en cuenta, pues va a empezar a tenerse que dejarse en drenaje, porque ya conocemos lo que puede pasar. Los diuréticos en excesivo, paciente que causó un tercer espacio y empezamos a depletarlo, porque ahora viene una fase depletiva. Y eso lo conocemos, el paciente en ECMO está hiperinflamado, causa un tercer espacio, llámese virus anta, llámese paciente posoperatorio de cardio, trasplante, etc. Se corrige con el volumen, se causa un tercer espacio y luego viene la fase depletiva. A darle full a los diuréticos, y esto también me puede provocar un trastorno en el equilibrio ácido-base de predominio alcalótico. Trastornos endocrinos asociados como el síndrome de Cushing, estado hiperadrenocorticoideo. Por eso un paciente que necesite evolución, un paciente que es hipotenso, que no mejora, lleva varios días, no mejora, acuerden que hacen frenos medulares. Al principio, para mantener la vasoplegia, hay una hiperliberación aparte del eje renina-angiotensina-aldosterona, hay una hiperliberación de cortisol, a tal punto en donde puede llegarse a dar un freno medular, y ese freno también puede, tener implicancias en la liberación de cortisol a un paciente bajo en cortisol, pegado del vasoactivo, y no se le puede estetar. Y eso también causa un desequilibrio ácido-base. Cuando hablamos de predominio respiratorio, ya sabemos, pulmón, la unidad alveolocapilar, de predominio acidótico o alcalótico. Y el paciente en ECMO veno-venoso, ya sabemos que su principal complicación es el pulmón. Entonces ya yo de entrada sé que un paciente en ECMO veno-venoso, su principal alteración del equilibrio ácido-base va a ser por predominio respiratorio.
Cuando nos enseñan desequilibrio ácido-base, nos dicen que para poder compensar entre uno y el otro, hay un órgano que va a tener que trabajar más que el otro. ¿Por qué? Porque está comprometido. Es decir, si tengo un problema respiratorio, quien me va a ayudar a compensar es el metabólico, es decir, el riñón va a jugar un efecto clave. Si hay un problema metabólico, el pulmón va a empezar a hacer un trabajo doble para poder compensar ese pH. Pero, por ejemplo, en el ECMO veno-venoso tenemos un problema pulmonar. ¿Quién se va a sobrecargar? El riñón. Pero aquí viene lo bello del ECMO, que el ECMO va a reemplazar ese pulmón. Es decir, que ese pulmón artificial, esa membrana de tejido extracorpóreo, va a ser ese pulmón artificial que va a ayudar a compensar el equilibrio ácido-base. Por lo tanto, el ecmólogo o la ecmóloga va a tener que hacer el papel de regular ese pH, de mantener ese equilibrio ácido-base, de ayudar a hacerse efecto compensatorio. Ejemplo, un paciente con acidosis metabólica complicada está en ECMO venoso porque tiene COVID, o póngale sincitial respiratorio, póngale tumor traqueal, póngale cáncer de pulmón, lo que quieran, no sé, cualquier patología que ustedes quieran, que se quieran imaginar y que necesiten ECMO venoso. Si ya tiene acidosis, yo tengo que compensar a través del pulmón artificial, es decir, a través de la membrana extracorpórea. Entonces yo tendré que hacer unos ciertos cuidados para modificar el ECMO y yo así poder mantener ese equilibrio ácido-base. Un paciente con cetoacidosis diabética llega a la UCI, descompensada su acidosis metabólica. ¿Qué tiene que hacer el pulmón? Hiperventilar. Es decir, barrer CO2 para poder compensar la acidemia que tiene el paciente por la cetoacidosis diabética. Tendrá que barrer más CO2. Pero si tuviéramos ese mismo paciente en un contexto de CO2, de ECMO venoso, yo tengo que garantizar una hiperventilación en el paciente, porque es que es el efecto metabólico compensatorio que yo hago al paciente. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es incrementar la ventilación en la membrana del circuito extracorpóreo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aumentar los gases para poder llevar a un PCO2 que deba ser el normal para ese paciente con acidemia metabólica. Y así nos vamos a jugar con el ECMO. Entonces, nosotros tenemos que mantener un efecto compensatorio en el paciente que está sometido al circuito extracorpóreo. En el 2004 dice esta frase: la obtención de los resultados incorrectos en los análisis del pH y gases en sangre puede ser peor para el paciente que la ausencia de resultados. Si yo no sé interpretar gases, mi estrategia puede inclusive exacerbar el problema del paciente. Y aquí viene la pregunta: cuando yo tengo un paciente en ECMO, miro los gases, tiene un pH de 720, un ejemplo, un bicarbonato en 16, 15, pero la PCO2 está en 28. Ah, no, la PCO2 está baja. ¿Sí o no? Entonces yo necesito un PCO2 normal y yo antes le bajo el flujo de gas. Si no analizas que el paciente está en una acidosis metabólica y lo que está haciendo es tratar de compensarlo barriendo CO2, y tú lo que haces es pensar de que necesitas un valor normal y le cierras los gases porque estás pensando en que está hiperventilando el paciente, pero no lo analizas por qué lo está haciendo, le estás antes exacerbando el problema al paciente. Ya lo vamos a ver por qué. Para eso es esta dinámica de clase. Entonces,
Esta frase la quise traer a ustedes, los chicos de ECMO, es porque necesitan aprender a identificar bien los trastornos ácidos-bases y poder hacer por lo mínimo un cuidado un poco más aproximado a lo que puede necesitar el paciente de acuerdo a su desequilibrio. Como le digo, a veces tener resultados incorrectos no es tan peligroso cuando tú no haces nada a que tú, teniendo los valores incorrectos, antes hagas maniobras incorrectas que exacerben el problema. Bueno, esto es unas diapositivas que se las dejo como para recordar donde uno toma gases arteriales, donde uno perfora, recordar que hay una serie de cuidados dependiendo si es la braquial, si es la femoral. Bueno, eso ya paso. Digamos que anteriormente a mí me tocó en mi época, algunos capaz no, algunos sí, en la que teníamos que heparinizar las jeringas con heparina sódica, pero la heparina sódica hacía que la jeringa obviamente evitara que coagularan los gases, porque esa era la idea. La heparinización de la jeringa era para evitar que se coagularan los gases y evitar estar funcionando al paciente. Pero ese pH que tenía esa solución de la heparina me cambiaba la muestra, me cambiaba lo que estaba en realidad del paciente. Entonces luego aparecen las jeringas de heparinato de litio o con heparinado con algún otro componente industrial como el celite, y lo que permite ahora es tener un pH un poco más aproximado a la realidad del paciente. Son cosas antiguas que nos pasaron, pero es bueno traerlo a colación porque eso nos permite ver cómo hemos avanzado y por qué se avanza. Porque la gente se dedica a interpretar cosas y a decir, un momento, esto que yo llevaba haciendo normal, hay que cambiarlo porque no es tan normal. Ya, se toman los gases y para el análisis de qué tanta oxigenación tiene el paciente, yo lo ajusto a la FiO2 que tenga el paciente, a la fracción inspirada de oxígeno, sea por ventilación mecánica invasiva, no invasiva. La no invasiva ya sabemos que es a través de un aporte de oxígeno por dispositivos, NAF, por CPAP, por Venturi, por cánula nasal, etc. En el ECMO, pues nuestro aporte de FiO2 es el blender. Entonces yo calculo que para tomar los exámenes y ver el rendimiento de ese oxigenador, pues yo tengo que tomar generalmente los gases del oxigenador a una FiO2 al 100% con un previo swift o barrido de esa membrana para que se libere la condensación de gas. Recordemos que en el ECMO, por el calor, por la humedad, ocurre ese casi mismo fenómeno que lo que ocurre en las vías aéreas. Hay vapor de agua. Ese vapor de agua se condensa en la fibra a la salida del gas y es necesario estarle haciendo aseo a esa membrana. ¿Y cómo se hace el aseo? Desde la parte ventilatoria es barrer esa condensación de agua a través de un switch o de un barrido de gas para que pueda salir esa cantidad de vapor o de condensación de agua y así no haga un análisis erróneo del comportamiento de la CO2 dentro de la membrana extracorpórea. Es como cuando tú tienes un paciente ventilado, si tú no les aspiras las secreciones, el comportamiento de los gases en la sangre del paciente pueden ser errados, porque si bien es cierto donde hay ventilación, para que haya un buen aporte ventilatorio tiene que estar una vía aérea limpia, que nada lo esté obstruyendo, que nada esté disminuyendo esa superficie de contacto del gas sobre la membrana alveolo capilar. Si tiene secreciones, si tiene mucho pus o mocos o lo que sea, cuerpos extraños porque se broncoaspiró, etcétera, lo que sea, que esté obstruyendo la vía aérea, la ventilación de la vía aérea, pues no va a permitir un buen intercambio gaseoso. Lo mismo va a pasar en la membrana de oxigenación. Si yo tengo agua condensada en la salida del gas de la membrana y no estoy haciendo el switch o el barrido,
pues esa agua se condensa y a la final me va a afectar el intercambio gaseoso sobre la fibra de polimetilpenteno en la membrana. Entonces, ya hemos adelantado la interpretación de los gases sin querer queriendo. pH es normal, si no está normal ya lo llamamos, si está por debajo de lo normal ácido, si es por encima alcalino. Si el valor del pH está alterado se va a llamar con una terminación emia, pero si el valor del pH está normal pero igual tiene el trastorno, se le va a terminar con osis. pH menores de 7.35 ya no lo vamos a llamar acidosis, sino acidemia. Pero si tenemos unos pHs por encima de 7.45 ya lo vamos a llamar alcalemia y no alcalosis. Y hay que identificar si es de predominio respiratorio o metabólico. Entonces nos vamos al bicarbonato y al CO2. El CO2 porque principalmente se modifica con el pulmón. Se modifica, es decir, o se retiene por el pulmón o se elimina por el pulmón en su gran mayoría. Y el bicarbonato pues porque principalmente se acumula en el riñón o se reabsorbe en el riñón o se elimina del riñón el bicarbonato excesivo. Entonces si tenemos un pH con alcalemia pero el PCO2 está bajo, respiratorio. Y si el bicarbonato está elevado, metabólico. Lo mismo que la acidemia, si es respiratoria, es porque el PCO2 está elevado. Recordemos que el CO2 es un principal gas fuerte y el más fácil de modificar. Recordemos que en el cuerpo tenemos muchos más ácidos. Y si yo tengo un bicarbonato con una acidemia, pero el bicarbonato está bajo, metabólico. Entonces, si yo tengo un trastorno ácido-base, yo tengo que mirar si lo estoy compensando o no lo estoy compensando. Es decir, si el cuerpo está compensado o no está compensado. ¿Y qué me permite ver eso si está compensado o no compensado? El PCO2 esperado. Entonces aquí no basta con decir que para hablar de compensación es que si uno está más bajito o el otro también, o si el otro está más alto y el otro también. No, aquí hay que pensar en qué es lo que tengo que esperar para que a través del desequilibrio ácido-base que tiene, qué es lo que logro obtener o qué es lo que tiene que hacer el cuerpo para compensar. Entonces yo calculo el PCO2 esperado. Esto generalmente es para trastornos agudos y esta fórmula es para trastornos crónicos. Generalmente en la UCI manejamos la fórmula de trastornos agudos. La PCO2 esperada, ¿y cómo lo calculo? Una fórmula 1.5 por bicarbonato real del paciente más 8 más o menos 2, es decir, una franja entre menos 2 del valor normal a más 2 del valor normal. Del valor, perdón, no normal, sino del valor que me arroje la fórmula. Ejemplo, si yo calculo el bicarbonato, hago la fórmula, entonces multiplico esto por el bicarbonato que me dé el paciente y lo sumo con 8, y un ejemplo, el valor nos da 25, un ejemplo. Entonces yo le hago un margen de más o menos 2, es decir, como el valor me dio 25, lo ideal es que esté entre 23 y 27. Entonces, si yo calculo el PCO2 esperado, independientemente del trastorno que tenga el paciente, es lo que yo tengo que garantizarle al paciente a través de la membrana de oxigenación extracorpórea. Es lo que yo tengo que garantizarle al paciente porque está compensando. O tenemos que ayudarlo a compensar. Entonces, si yo calculo ese PCO2 esperado y el paciente tiene en el paciente en ECMO, sea venoarterial o venovenoso, mucho más comprometido el venovenoso porque en el venovenoso el pulmón no funciona, en el venoarterial el pulmón funciona. Entonces el ECMO pasa a un segundo plano de apoyo, pero principalmente es el ventilador. Entonces si es un ECMO venovenoso, yo tengo que tratar de mantener el PCO2 esperado del paciente para que pueda compensar el desequilibrio ácido-base mientras que yo corrijo la causa. Porque yo tengo que corregir la causa. No me basta solamente con aumentar o disminuir el CO2 si yo tengo que identificar por qué el paciente está en desequilibrio ácido-base y corregirlo.
Mientras que sucede eso, yo tengo que ayudarlo a compensar. Entonces, aquí luego vamos a resolver de que, bueno, si yo calculo el PCO2, ¿cómo lo voy a modificar en el ECMO? Y ese es uno de la finalidad de esta charla también. Ya, miramos si está compensando o no está compensando. Ahora viene el segundo punto, el tercer punto, perdón, porque ya analizamos si está compensando o no, y es la brecha aniónica. Pero la brecha aniónica solo se aplica a los trastornos acidóticos o acidémicos de predominio metabólico. Yo la brecha aniónica no la aplico en el respiratorio porque el respiratorio generalmente se da por un solo elemento, la ventilación. Entonces yo sé que el respiratorio, si tiene problema de ventilación, lo resuelvo solo con ventilación. En cambio, el metabólico puede haber muchísimas causas, como intoxicación por metanol, uremia, cetoacidosis, paraldehídos, isoniacidas, lactato, etanol, salicilatos. Bueno, hay otras causas más. Entonces yo calculo la brecha aniónica solo para pacientes que tienen trastornos metabólicos, porque el metabolismo es muy amplio. El respiratorio uno conoce, es una patología pulmonar. Entonces, si el paciente tiene acidosis o acidemia metabólica, calculo la brecha aniónica. ¿Y la brecha aniónica qué viene siendo? ¿Qué es esa brecha aniónica? ¿Por qué la brecha aniónica? Ya lo vamos a ver. Tiene que ser menor de 15, pero si esa brecha es menor de 15, pero aún así sigue teniendo la acidemia metabólica, yo tengo que calcular la brecha aniónica urinaria. Hay que tomar una muestra de orina, que inclusive uno lo puede hacer, tomar una muestra de orina del paciente, y ir a la máquina de gases y en vez de ponerle muestra arterial, muestra de orina. Punto. Absorbe la muestra y calcula los valores. Obviamente si la máquina de gases tiene el reactante para poder analizar la orina. Y si esa brecha aniónica está elevada, yo tengo que pensar en esos tipos de patologías que puedan estar ocasionando la acidemia metabólica. Después de identificar esa brecha aniónica, yo tengo que calcular el delta de anión gap. El delta de anión gap me permite identificar si el paciente tiene un trastorno un trastorno ácido-base asociado. Aquí es donde decimos un trastorno mixto. Calculando el delta de anión gap, yo puedo decir el paciente tiene un trastorno mixto. Entonces yo calculo el delta de anión gap, y si el delta de anión gap, que es dado por la brecha aniónica real versus la ideal, que la ideal siempre va a ser menor de 15, 14, 10, bueno, lo que se quiera usted establecer, sobre el bicarbonato ideal versus el real, calculamos ese valor y lo dividimos. Si el valor es menos de 1, quiere decir que el paciente tiene una acidemia metabólica con un origen hiperclorémico. Y la hipercloremia es difícil de corregir, porque acuérdense que el cloro, ¿cómo lo sacamos del cuerpo? Si yo tengo una acidemia metabólica hiperclorémica, lo que yo tengo que hacer es restringir el aporte de cloro. Es decir, que yo ya no voy a manejar cloruro de sodio o suero fisiológico, sino que yo tengo que buscar otras estrategias de reanimación hídrica. Y si yo tengo un valor por encima de 1.6, es decir, que el valor normal es de 1 a 1.6, la brecha aniónica, y si la brecha aniónica es mayor de 1.6, estamos pensando que esa acidemia metabólica tiene también una alcalosis metabólica, o sea, un trastorno mixto. Entonces miremos ¿qué es lo que pasa? Estos son unos estudios que hicieron hace mucho tiempo sobre cómo se comporta el bicarbonato y los gases de acuerdo a las alturas y a la edad. Recordemos que a mayor altura, ya la presión barométrica disminuye y por lo tanto va a requerir menos concentración de oxígeno. El organismo se acostumbra a
condiciones fisiológicas de altura y por lo tanto el contenido de oxígeno que va a requerir el paciente a condiciones altas no es tan alto. Mire, manejaríamos una PCO2 de 64. En cambio, si tuviéramos un paciente sobre el nivel del mar, donde la presión barométrica es mucho más alta, va a requerir mayor concentración de oxígeno. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta, porque si por ejemplo tenemos pacientes de Coyhaique, pacientes de grandes alturas, como por ejemplo nos llegase un paciente de San José de Atacama, que son gente que vive en grandes alturas, la concentración de oxígeno no puede ser la misma que yo manejo en un paciente en Temuco, porque lo que le estaríamos causando es hiperoxemias, y las hiperoxemias, si bien ya es sabido por todo el mundo, también tienen sus efectos negativos: liberación de superóxidos, toxicidad de la célula neuronal, activación de las células gliales, liberación de más caspasas a nivel intracelular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto también nos permite tener un cuidado de enfermería o un cuidado, llamémoslo de ECMO. Yo tengo un paciente de las grandes alturas y llegase a venir acá a Temuco o de otros lados que sean altos, y no conozco mucho de las alturas de Chile, pero si vienen de ciudades con grandes alturas, no vamos a mantenerle una oxigenación en el ECMO o al paciente como tal de 90, 100, 110, porque lo que le estaríamos causando es una hiperoxemia. Y eso ya se vuelve tóxico. Miremos con relación a las edades. A mayor edad vemos cómo el CO2 empieza a incrementar y el requerimiento de oxígeno también empieza a incrementar. Entonces yo no voy a mantener una PCO2 de 35-45 en un neonato, o inclusive en un neonato o un recién nacido bajo peso o pretérmino. Recordemos que la circulación fetal es una circulación que es por donde se oxigena el feto, mientras que hace la transición a la respiración pulmonar, el feto está bajo un gradiente de muy baja concentración de oxígeno, que es la placenta. Por lo tanto, sus requerimientos de oxígeno son más bajos y el requerimiento de CO2 también. Ya hablamos de esto, evaluamos el pH, miramos qué es acidemia, qué es alcalemia, analizamos si es de predominio metabólico, respiratorio, evaluamos la compensación. Después de evaluar la compensación, tenemos que ver la causa. Aquí les dejamos esta tablita en donde nos pueden indicar qué puede pasar, o acidosis metabólica con la acidosis respiratoria. ¿Y cuál es su mecanismo compensador? Miren que en la acidosis metabólica lo que tiene que hacer es aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque hay que sacar los ácidos, las más cantidades, reservas de ácidos que tenemos en el cuerpo, y uno de los ácidos más fuertes es el CO2. Por lo tanto, tiene que hiperventilar el paciente. Tenemos alcalosis metabólica, entonces disminución de la frecuencia respiratoria. Si yo tengo un paciente con una alcalosis metabólica, que generalmente el que ocurre en el ECMO después del 8º día, del 9º día, disminución de la frecuencia respiratoria. Es decir, yo no necesito tener un barrio de gas tan alto. Yo tengo que antes retenerle CO2 al paciente para compensar tanta alcalinidad. Y a veces yo llego, miro al paciente, tiene un bicarbonato de 30, 32, y volteo a mirar los gases frescos y miro el pH, los CO2 del paciente, y tienen un CO2 del paciente arterial de 35. Ah, no, es que está muy elevado, le voy a subir más al gas fresco. Entonces estaríamos causando más hiperventilación, cuando sabemos que su efecto compensador ante una alcalemia metabólica es retener CO2. Ya luego miramos qué es lo que nos hace esos sistemas buffer, que es la capacidad que tienen estas soluciones de ayudarnos a mantener o ceder hidrogeniones o de acumular hidrogeniones. ¿Para qué? Para poder compensar el pH.
Y la primer línea de defensa que tenemos en buffers es el bicarbonato con la relación del CO2, es decir, gas carbónico. Y el gas carbónico se genera a través de la anhidrasa carbónica. Y la anhidrasa carbónica es una enzima que permite acumular o ácidos o bases, llevarlas a una fórmula química que permita desglosarse y liberarse en o ácidos o bases según la necesidad del cuerpo. Ejemplo, el paciente tiene mucho CO2 en el cuerpo, es decir, una acidemia respiratoria. ¿Qué tiene que hacer esa anhidrasa carbónica? Transformar lo que más pueda de ese CO2 en bicarbonato para compensar el pH. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Coge CO2, una molécula de agua, lo une, convirtiéndolo en gas carbónico. Y ese gas carbónico luego lo disocia para convertirse en un hidrogenión con bicarbonato. Y así poder aportar bicarbonato. Ahora miremoslo desde otro sentido. Tenemos un paciente con bicarbonatos elevados. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo? A través de la anhidrasa carbónica, devolvernos y liberar más CO2. Cuando yo tengo mucho bicarbonato y yo no quiero poner a hiperventilar el paciente demasiado, entonces yo tengo que buscar otras estrategias de cuidado. Ahí es donde aparece la famosa acetazolamida, inhibidor de la enzima convertidor inhibidor de la anhidrasa carbónica. ¿Y por qué lo inhibe? ¿Por qué la quiere inhibir? Para que no se recapte bicarbonato, sino que se elimine por el riñón. Si es que el riñón está funcionando, porque si el riñón no funciona, no tiene indicación la acetazolamida. Y ahí es donde viene nuestro chequeo de las órdenes médicas. Del plan terapéutico y colocan anhidrasa carbónica y está contraindicada relativamente en pacientes que tengan tasas de filtración glomerular menos de 30 mililitros por minuto por metro cuadrado. O inclusive me ha pasado en otros lugares que ponen acetazolamida con un paciente en falla renal en terapia de reemplazo renal continuo. Y ahí es donde viene nuestro criterio clínico. Y esto tiene que ser un apoyo en conjunto, un apoyo en equipo. La hemoglobina. ¿Por qué la hemoglobina es otro principal buffer de nuestro cuerpo? Porque la hemoglobina tiene la capacidad de unirse en tres formas. En primera instancia, al CO2, convirtiéndose en carboxiemoglobina. Y esa hemoglobina viaja al pulmón y a través del pulmón lo que se hace es disociar y entregar más CO2. Por algo el pulmón hiperventila para sacar ese CO2. Por algo dicen que el CO2 es 20 veces más afín a la hemoglobina. En segundo puesto, la hemoglobina se une a los hidrogeniones para compensar el pH, convirtiéndose en hemoglobina hidrogenada. Y por último, la hemoglobina tiene afinidad al oxígeno. Por eso el paciente que tenga desequilibrio ácido-base es importante analizar la hemoglobina, porque la hemoglobina es la encargada de ayudarme a equilibrar ese equilibrio ácido-base. Por ejemplo, si tuviéramos una acidemia respiratoria, si yo no tengo hemoglobina que sea capaz de transportar la carboxiemoglobina, es decir, transportar CO2 unido a la hemoglobina convirtiéndose en carboxiemoglobina, pues el CO2 va a quedar siempre en el cuerpo y no se va a poder eliminar fácilmente. Por algo, los pacientes que tienen poliglobulia o que tienen harto hematocrito, su metabolismo es predominantemente retenedor de CO2. Usted, por ejemplo, ve
Los gorditos con síndrome de Pickwick, que son retenedores de CO2, usted va a mirar el hematocrito y son hematocritos de 45, 46, 47. Pacientes con fibrosis pulmonar, POC, asma. Pacientes con cardiopatías congénitas cianosantes tienen mayor volumen de glóbulos rojos porque es lo que ayuda a equilibrar el pH sanguíneo con la manipulación del CO2 y los hidrogeniones. Las proteínas ayudan a llevar las cargas de fosfato, pero también las cargas de hidrogeniones. Si yo tengo un paciente hipoalbuminémico, estoy eliminando la primera línea de defensa de buffer que tenemos en el paciente. Otro cuidado más de ECMO. Por eso es importante que cuando el paciente en ECMO lleva 2 días, 3 días, el perfusionista o el médico o el intensivista debe estar en la preocupación de la alimentación del paciente. Y debe empezar a decir, bueno, necesitamos ponerle comidita al paciente para darle el aporte proteico, calórico que necesite el paciente. Y no solamente para mantener las reservas energéticas, sino también para el equilibrio ácido-base. Aquí lo vemos. Las hiposfosfatemias. Es importante valorar en el paciente el fósforo. El paciente tiene otra segunda línea de defensa, que es o eliminar o retener el CO2 a través de una respiración de Kussmaul, a través de una hiperventilación o a través de la retención de CO2. Y el último es el riñón, la tercera defensa, la línea de defensa. Por eso, en la circulación extracorpórea, llámese ECMO o en cirugía cardíaca, para el perfusionista o para el ecmólogo, lo más importante es corregir la parte pulmonar porque es la más rápida que podemos corregir. El riñón es más difícil de corregir a través de equilibrio ácido-base. Ojalá. Aquí están nuestras máquinas en el circuito extracorpóreo unidos al riñón. La diálisis, cómo tenemos que ayudarlo para compensar el equilibrio ácido-base y cómo el ECMO nos ayuda desde la parte respiratoria. Miren, este paciente ya se comprometió sus 2 líneas de defensa. Y supóngase que tiene bajo hematocrito. Y supóngase que el paciente no está comiendo. Y supóngase que esté hipofosfatémico. Y póngale más cosas. Entonces la idea del cuidado en ECMO no es solamente ver la consola, ver el circuito, sino también agregarle lo demás. Ya vimos esta parte, qué es lo que compensa, cómo lo compensa, a través de qué órgano lo compensa. Si yo tengo acidosis o alcalosis, cómo yo modifico. Hay una fórmula que también nos indica con el PCO2 esperado, 1.5, el de 0.7 se utiliza predominantemente en la alcalosis, porque en la alcalosis ya es un paciente crónico. Como les digo, en la UCI generalmente utilizamos la PCO2 aguda, esperada, la fórmula aguda. Pero usted puede aplicar cualquiera de las 2 fórmulas que de igual forma le va a servir. Lo único importante es que por cada milequivalente que el bicarbonato disminuya, la PCO2 disminuirá 1 milímetro de mercurio. Ese es el mecanismo compensatorio en una acidosis metabólica. Pero en una alcalosis, por cada 7.000 equivalentes que aumente el bicarbonato, la PCO2 aumentará 10 milímetros de mercurio. Por eso en una alcalosis o en una alcalemia metabólica es importante que el CO2 esté más altico de lo que pensamos que es normal. Pero para eso yo tengo que calcular el PCO2 esperado. En el caso de una respiratoria, por cada 10 milímetros de PCO2 que aumente, el bicarbonato aumenta apenas 1 milequivalente. Por eso, en la respiratoria, yo juego más que todo el PCO2, porque el bicarbonato no se modifica casi.
En las acidosis respiratorias, el principal componente es el respiratorio, entonces yo lo que tengo que modificar es el respiratorio. En el metabólico no influye mucho. Y por eso yo tengo que calcular la PCO2 esperada, porque el bicarbonato, como les digo, no se modifica. Cuando ustedes leen la literatura antigua, habían unas fórmulas para pH esperado y bicarbonato esperado en la acidosis o en la alcalosis, de predominio respiratorio. Pero analizándose después, se veía que el bicarbonato no aumenta. Aquí el problema es el respiratorio específicamente, porque el respiratorio es una de las primeras líneas de defensa, más que el riñón. Por lo tanto, el riñón, para poderse modificar o para poder modificarse el bicarbonato, pues va a pasar mucho tiempo. Entonces yo lo que necesito es corregir el CO2 esperado. Por eso, sea en la respiratoria o en la metabólica, lo que a mí me importa es tener el PCO2 esperado. Miremos en la alcalosis. El bicarbonato disminuye 2 milequivalentes por cada 10 milímetros que disminuya el CO2. Es decir, nada, no se modifica nada. Esto es lo que hablábamos ahorita de por qué la hemoglobina es importante en el juego del equilibrio ácido-base. Recordemos la curva de disociación de la oxihemoglobina. A una presión de 50 milímetros de mercurio de oxígeno, la hemoglobina ya se satura por encima del 80%. ¿Qué pasa si yo tengo un pH bajo y yo tengo más hidrogeniones? Porque acuérdense que acidosis o un pH bajo es porque yo tengo mucho hidrogenión. La hemoglobina va a tenderse a pegar al CO2, ¿sí? Se va a intentar pegar más al CO2 y se va a intentar pegar a los hidrogeniones para compensar el pH. Es decir, que la hemoglobina va a necesitar más concentración de oxígeno para que se pueda pegar a la hemoglobina, convirtiéndose en oxihemoglobina y pudiendo llevar el oxígeno al resto de los tejidos. Por eso en acidosis severas la hipoxia celular es más marcada. La hemoglobina está pegada al CO2, tratando de compensar, tratando de sacar ese CO2, y fuera de eso está pegándose a los hidrogenados. Entonces el oxígeno queda en un tercer puesto. Y por eso es que en una acidosis bien marcada, la curva se corre a la derecha, es decir, yo tengo que aportar más oxígeno para que pueda saturarse a un porcentaje adecuado. Miremos este ejercicio. Empecemos a analizar ejercicios. Paciente con un pH de 7.27, una PCO2 de 53, una PO2 de 50, saturando 79 y un bicarbonato en 22. Entonces nos hacemos las preguntas. pH normal no está normal, entonces es una acidemia, está por debajo de 7.35. PCO2, valores normales están elevadas, es decir que hay una parte acidémica, es decir hay mucho CO2. Ahora, bicarbonato normal, el bicarbonato está normal, entre comillas. Saturación está en 79%, no son gases venosos, son gases arteriales. Entonces yo pienso que el paciente tiene una hipoxemia, aparte de eso. Y una PO2 con valores normales no lo tiene normal. Mire que la PO2 tiene en 50, está bajita. Entonces yo pienso que tiene una hipoxemia. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico? Aquí me equivoqué yo, perdón. Aquí debería ser acidemia respiratoria más hipoxemia. No estamos hablando de si es hipóxica. Es decir, no estamos hablando de PAFI, solamente mirando los gases. Ahora, la pregunta, ¿compensada? Yo ya sé que el bicarbonato no puede estar normal para pensar de que está compensada. O tiene que estar desequilibrado. Tiene que estar diferente a lo normal, porque si no, no está compensando. Entonces, sin hacer ningún otro cálculo, yo digo que tiene una acidemia respiratoria no compensada porque el bicarbonato está normal, más hipoxemia. Miremos este otro casito. Paciente con pH de 7.20, PCO2 de 21, oxígeno en 100, saturando 98 y tiene un bicarbonato en 8.
Valores normales. Tiene una acidemia. PCO2, valores normales, está bajito. Es decir, que yo estaría pensando en que tiene una alcalosis porque está barriendo CO2. Pero también me tengo que estar pensando si está equilibrado o no está equilibrado, o si está compensado o no está compensado. ¿El bicarbonato cómo está? ¿Tiene valores normales? No, tiene un bicarbonato en 8. O sea, está pensándose en una acidemia metabólica. Lo demás está normal. Entonces tiene una acidosis metabólica. Entonces ahora viene si está compensado o no está compensado. Entonces calculo la fórmula. 1.5 por bicarbonato más 8 más o menos 2. Eso me da 20. Entonces yo le pongo que el CO2 esperado tiene que estar entre 18 y 22, pero lo tiene en 21, es decir, que la acidemia metabólica está compensada. Supóngase usted, amigo mío o amiga mía, que usted tiene un ECMO venoso y usted ve un CO2 en 21. ¿Cuál es su cuidado de ECMO que tiende a hacer? No, el paciente está ventilando mucho, bajémosle el gas fresco. Y miren, aquí está. Ese es el CO2 que necesita el paciente para compensar. Entonces, recordar que tener un CO2 de 30, de 35, no quiere decir que estamos haciendo un buen cuidado. Miremos este otro ejercicio. Tiene una alcalosis respiratoria. Un paciente que lleva mucho tiempo en hospitalización en la UTI, no en la UCI. Lleva como 4 meses en la UTI y no ha podido despegarse el ventilador. Todavía no le sale cuidado en casa, no le sale home care. Miremos estos gases. 750 de pH, 43 de CO2, 100 de O2, 98 y bicarbonato en 33. Usted, si estuviera en ECMO, con estos valores sin pensar en lo demás, usted estuviera en ECMO, usted diría, uy, tiene una PCO2 elevada. Hay que bajarle al CO2. ¿Y usted ya hizo el cálculo? ¿Usted ya miró si está normal? ¿Si es la PCO2 esperada del paciente? Ya, analicémoslo. Ya sabemos que tiene una alcalemia metabólica. Calculo la PCO2 esperada. Y mire que me da un valor de 42.1 a 46.1. Y el paciente tiene 43. Es decir, que lo está compensando. ¿Usted considera que hay que ir a bajar los gases frescos? Y no. Lo que hay que corregir es porque tiene la alcalemia. Si el paciente tiene una buena tasa de filtración glomerular y el riñón está bien, pues barrámosle bicarbonato. ¿Y cómo le barremos bicarbonato? A través de acetazolamida. En primera instancia, obviamente. Esto es la parte básica. Esta es la parte básica. Ahora miremos la avanzada. Es ver los tipos de trastorno. Entonces ya hemos hablado de que para que pueda haber equilibrio, una de las principales enzimas es la anidrasa carbónica, convirtiéndolo en gas carbónico. Para que el gas carbónico lo que busque es liberar o bases o ácidos. Entonces lo que yo tengo que ver es qué es lo que causa la acidosis. La acidosis generalmente me estimula el metabolismo anaeróbico, es decir, que me aumenta la liberación de lactato y ese lactato me puede llevar a una acidosis láctica. Y si usted ve bien, un paciente acidótico descompensado, muy maltratado, tiene una hipoxia marcada y fuera de eso tiene una hiperlactatemia terrible. Entonces lo que hacemos es, a través de la anidrasa carbónica, utilizar hidrogeniones dados por el metabolismo del ácido láctico, se une al bicarbonato para liberar gas carbónico y el gas carbónico luego liberarlo en O2, en agua y en CO2. Porque si bien es cierto, el CO2 es mucho más rápido de eliminarse para poder compensar la acidosis metabólica. Entonces la acidosis metabólica lo que hace es, como hay poco bicarbonato, dado a que el bicarbonato se unió al hidrogenión y se liberó en gas carbónico y luego se disoció en CO2 y agua,
el paciente tiene que hiperventilar para sacar ese CO2 y compensar la acidosis metabólica. En la acidosis metabólica, pues hay que ver cuáles son las causas. Por algo tú calculas el anion gap, que es la brecha aniónica. Es decir, el anion gap viene siendo digamos, el valor de los aniones plasmáticos versus los cationes plasmáticos no medidos. Es decir, que el anion gap es aquellas cosas ácidas, aquellas cosas que son positivas o negativas que no se miden, que no están teniéndose en cuenta, que no podemos, por ejemplo, los sulfatos, ¿cómo los medimos? Es casi difícil de que, a menos tuvieras un laboratorio que te pudiera medir sulfatos o fosfatos. Entonces yo tengo que calcular lo que puedo medir para que a través del valor que a mí me dé, yo extrapole y diga qué es lo que está faltando, qué es lo que está haciendo que la acidosis se dé. Entonces el valor normal de la brecha aniónica es de 8 a 16. Y la fórmula es sodio menos cloro más bicarbonato. Algunos lugares tienen en cuenta todavía el potasio, pero el potasio tiene un margen de error y o a veces no es tan... su valor no influye tanto en la medición de la brecha aniónica. Entonces miremos cómo funciona esa brecha aniónica. Entonces ya sabemos que la brecha aniónica es la cantidad de ¿qué? De aniones que no son medibles. En un rango normal, nosotros en el espacio extracelular tenemos un sodio de 140, un bicarbonato de 24 y un cloro de 106. La, digamos, diferencia entre aniones y cationes. Pongámosle que aquí está el sodio, que generalmente es 4.5, por eso no se tiene en cuenta tanto el potasio, porque el potasio es poquito. Recordemos que la brecha aniónica es a nivel extracelular, no es la intracelular. Porque ya sabemos muy bien desde las diapositivas principales que la base exceso me indica qué es lo que puedo yo modificar en el espacio extracelular, y lo que yo pueda modificar en el espacio extracelular es lo que se va a la final traducir en la modificación en el espacio intracelular. Entonces yo tengo una brecha aniónica, es decir, unos aniones que yo no mido, que no sé cómo están esos aniones. Entonces en un anión normal es un valor de 10 en promedio, por eso está entre 8 y 16. ¿Qué pasa si esa brecha aniónica está normal, pero yo tengo acidosis metabólica? Entonces puede ser que ese cloro sea mayor que la concentración de bicarbonato. Usted mira, ¿cómo así? Recordemos, estamos hablando de acidosis metabólica, es decir, que el bicarbonato está consumiéndose, es decir, está bajito, para compensar en liberar CO2 y el CO2 pueda salir por el cuerpo, o sea, salga del cuerpo a través del aparato respiratorio. Como el bicarbonato está bajito y la anion gap está normal, entonces yo tengo que pensar que el cloro es el principal causante de la acidosis metabólica. Por eso, cuando yo tengo una anion gap normal, yo tengo que pensar que la acidosis metabólica es de predominio hiperclorémico. Ahora miremos el anion gap elevado. Un anion gap elevado. El bicarbonato va a estar consumido porque estamos en una acidosis metabólica. Y el cloro está normal. Es decir, que esa acidosis metabólica tiene un anion gap alto o alterado, pero quiere decir que está normoclorémico. Es decir, ese paciente no se le incrementó el cloro, pero sí la brecha aniónica, es decir, algo está causando que ese anion gap está elevado. Y no es culpa del cloro. No es culpa del cloro. Lo que decíamos, si el anion gap está por debajo de 16, lo que yo sumo es que es hiperclorémico. Claro, el anion gap está normal, el bicarbonato está bajo, pero el cloro está elevado. Entonces, cuando yo tengo una acidosis metabólica y yo sé que el anion gap
la brecha aniónica tiene un valor normal o menos de 16, yo ya sé que hay algo, un tinte hiperclorémico ahí. Y yo luego tengo que calcular la brecha aniónica urinaria. Ahora, si yo tengo esa acidemia metabólica o esa acidosis metabólica con un anión GAP normal, yo tengo que pensar en esto, miren. Hiperalimentación o síndrome de realimentación, acetazolamida, acidosis tubular, tipo 1, tipo 2, diarreas, fístulas uteroentéricas, pancreatitis. Ahí están las causas. Y yo lo corroboro con la brecha aniónica urinaria. Entonces yo le tomo una muestra de orina, calculo el valor de los electrolitos en orina y miro, si el valor es negativo, yo pienso que la pérdida de bicarbonato está dándose por pérdida intestinal. Pero si el valor es positivo, tengo que pensar en que está perdiendo bicarbonato por falla renal. Entonces yo tengo que mirar la acidosis, tengo que ver la poshipercamia recuperadas. Por ejemplo, los pacientes que tienen hipercamia masiva durante toda su estancia hospitalaria y de un momento a otro se corrige. Va a empezar a secretar mucho bicarbonato a tal punto que tiene que eliminarse bicarbonato. Ahora, ¿qué pasa si está elevada el anión GAP? Que es lo que ya vimos acá. Si está elevado, yo tengo que pensar qué me puede estar alterando esa brecha aniónica, porque el cloro está normal y el bicarbonato sigue bajo. Entonces yo tengo que pensar en uremia, diabetes, paraldehído, y aquí hay una sigla, MUD-PILES. Salicilatos, etanol, la hiperlactatemia, etcétera, etcétera, etcétera. O de otra forma, Gampusica. Y entonces, causas genéticas, acidosis láctica, paraldehído, metanol, uremia, salicilato, isoniazida, cetoacidosis o alcohol. Entonces, hay que ver el ECMO. Yo calculo esa brecha aniónica y se dice que hay una fórmula de Fitch. Y por cada gramo de decilitro de albúmina por encima de 4 se suman 2 puntos a la brecha aniónica. Y por cada gramo de decilitro debajo de 4 se restan 2. ¿Qué quiere decir eso? Si yo no tengo un paciente con albúmina, la brecha aniónica no es tan, no va a ser tan buena y va a exacerbar el problema. Cuando yo calculo la brecha aniónica corregida por la hipoalbuminemia, yo tengo que tomar valores con la albúmina medida del paciente. Ya dijimos que la albúmina hace parte de la primer línea de defensa o primer línea de buffer, de tampones, de amortiguadores en el equilibrio ácido-base. Y yo tengo que calcular el valor de esa brecha aniónica corregida con paciente hipoalbuminémico. Puede ser la causa de la acidosis metabólica que también tenga el paciente. Entonces en el ECMO hay que mirar las proteínas totales, porque si bien es cierto, el ECMO es una superficie no endotelizada y ya ustedes han visto todo el transcurso de sus clases cómo el ECMO altera las proteínas sanguíneas. Entonces la albúmina no va a dejar de ser la misma que estaba antes, por la hemólisis, por un paciente que no está bien nutrido, por una sepsis severa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que aportarle al paciente albúmina para mantener ese equilibrio ácido-base bien. Entonces cuando el anión GAP está por encima de 16, que quiere decir normoclorémica, es decir, el anión GAP está elevado, hay que evaluar si tiene trastornos agregados. Entonces viene la brecha de anión GAP, que ya la hablamos. Y según los valores yo determino si tiene un trastorno agregado. Entonces, por ejemplo, si es menos de 0,4, tiene la acidosis hiperclorémica con anión GAP normal. Es decir, que a pesar de que el anión GAP me salió elevada, está enmascarando una acidosis hiperclorémica que tiene. Si el anión GAP es entre 1
y 0.4, el anion gap está elevado con una acidosis que puede también tener un anion gap normal. Entre 1 y 2, una acidosis pura con anion gap normal o alterado, acidosis láctica, una cetoacidosis diabética, que es generalmente por la producción de cetonas que hace que el delta de anion gap esté entre 1 y 2. Y mayor de 2 debe ser una acidosis con anion gap elevado y alcalosis metabólica agregada, es decir, que tiene un trastorno mixto. Miremos este ejemplo. Femenina de 55 años que acude al servicio de urgencias por presentar vómitos severos en 3 días de evolución. Al examen físico tiene hipotensión postural, taquicardia, turgencia en la piel disminuida. Los laboratorios, tenemos estos laboratorios. Miremos uno, tiene una acidemia. ¿Por qué? Porque el pH está en 7.23. Tiene un PCO2 que está bajo, que está bajito, es decir, una alcalosis. ¿Por qué? Porque tiene el CO2 bajo. Miremos el bicarbonato está en 14, es decir, que está exacerbando la acidemia. Por lo tanto, tiene una acidemia metabólica. Ahora, hay que ver si está compensada. Calculo la fórmula del CO2 esperado y me da entre 27 y 31. Y el CO2 que nos dio aquí es de 22. Es decir, que tiene una acidemia metabólica que no está compensada. Es decir, está descompensada porque para que estuviera compensada tiene que estar entre 27 y 31 y me dio 22. Seguimos con el mismo paciente. Entonces, calculo el anion gap porque tiene acidemia metabólica y aplica a calcularse el anion gap. El anion gap nos dio elevado, 37. Ya tiene un anion gap elevado. Ahora calculemos el delta de anion gap. Que el delta de anion gap se hace en pacientes con anion gap elevado. Y mire que nos dio un valor de 2.5, es decir, que esa paciente puede estar presentando con una alcalosis metabólica. Pues tiene un trastorno mixto. ¿Y cómo puede ser mixto? Vómitos. Y acuérdense que si bien es cierto la diapositiva anterior acá en la primera que yo les mostré, acá en los trastornos, la primerita, las causas de los trastornos, hablábamos que una de las principales alcalosis metabólicas es dada por los vómitos, que son sensibles al cloro. Es decir, que aparte de tener una acidosis, también tiene una alcalosis. Por eso es importante medir el anion gap y por eso mirar la brecha aniónica. Miremos este ya lo vimos. Si yo tengo un anion gap normal, calculo una brecha aniónica urinaria, tomo una muestra para determinar si es un problema renal o si es un problema gastrointestinal. Calculando el anion gap, yo medo y el valor tiene que ser que la pérdida de bicarbonato también está dándose por otra vía, es decir, no es por ni intoxicación por paraldehído, ni por alcohol, ni por lactato, sino que hay una pérdida de bicarbonato que está haciendo que haya una acidemia metabólica marcada. Y hay que identificarla. Entonces yo calculo la brecha aniónica urinaria y evalúo el valor positivo. Si el valor positivo me da una hipokaliemia, entonces yo tengo que asociarla a que pueda haber una pérdida dada por una acidosis tubular renal tipo 2. Pero si me da una hiperkaliemia con un pH urinario menor de 5.3, entonces yo estoy pensando en una acidosis tubular renal tipo 4 y que por esa acidosis tubular renal está perdiendo bicarbonato también. Miremos este tipo de paciente, masculino de 5 años de edad, llevado polimnéico al servicio de urgencias pediátricas, refiere disur y mal estado general. Le calculamos los gases y su valor nos da una acidemia metabólica. Aquí discúlpenme por favor, acidemia lo puse aquí pero no lo alcancé a poner acá.
con un bicarbonato que hay que ver si el CO2 está compensado. Entonces nos da una acidemia metabólica descompensada. ¿Por qué? Porque el CO2 esperado nos da entre 31 y 35 y nos dio un PCO2 de 30. Calculo el anion gap, porque sigue teniendo una acidemia metabólica. El anion gap nos da normal. Entonces, como nos da normal, no calculo el delta anion gap, porque el delta anion gap es solo para metabolismos elevados. Seguimos con el mismo paciente. Entonces, como fue un anion gap normal, le calculamos la brecha aniónica urinaria y nos dio un valor negativo. Como nos dio un valor negativo, yo tengo que mirar la fracción excretada de bicarbonato. Y esa fracción excretada de bicarbonato es bicarbonato urinario por creatinina sérica sobre bicarbonato plasmático por creatinina urinaria, y eso se multiplica todo por 100. Calculo y me da una fracción excretada de bicarbonato mayor de 15. Es decir, que está eliminando mucho bicarbonato. Entonces, volvamos a la tabla. Si está eliminando mucho bicarbonato por la orina, dada la fracción excretada de bicarbonato, su principal acidosis metabólica es dada por una acidosis tubular renal tipo 2. Y eso es lo que vemos como factor desencadenante. Entonces, de nada sirve que yo, por ejemplo, le ponga bicarbonato. El médico le va a decir a ustedes, o cualquiera va a tomar la decisión de poner bicarbonato, pero yo tengo que evaluar qué es lo que me está llevando a la acidosis metabólica. Y eso se nos olvida. Y el paciente puede estar cursando por una acidosis tubular. Entonces, si yo sé que yo le calculo la brecha aniónica, yo le calculo todos estos valores, yo tengo que descartar la acidosis tubular aguda. Entonces, con la acidosis metabólica, ¿qué es lo que buscamos? Tener que ver si es normoclorémica o hiperclorémica, de acuerdo al anion gap. En las acidosis metabólicas con anion gap elevado se debe determinar el delta de anion gap para ver si no hay un trastorno agregado. Y en las que tienen anion gap normal, se debe determinar la brecha aniónica urinaria para determinar si el bicarbonato también se está perdiendo por falla renal o por algún problema renal o por algún problema gastrointestinal. En las alcalosis metabólicas no vemos esa situación porque generalmente es dada al incremento del carbonato por consecuencia del aumento del pH. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el cuerpo? Hipoventilar. Es decir, retener CO2, aumentar la concentración de CO2. ¿Qué me puede llevar a una alcalosis metabólica? Pérdidas gastrointestinales, diuréticos o exceso de mineralocorticoides. Por eso el paciente que es transfundido masivamente, que es lo que ocurre en un ECMO generalmente, por el citrato, me tiende a llevar una retención de bicarbonato y eso hace que me lleve a una alcalosis metabólica. Ahí está. Pregunta clave para el test de ECMO. ¿Cómo se corrige? Hay que ponerle sales de cloro, ¿sí? Tratar de mantener niveles bajos de cloro urinario. Tratar de evitar ponerle soluciones que aumenten el bicarbonato, por ejemplo el lactato de Ringer. El lactato de Ringer por metabolismo indirecto en el hígado se convierte en lactato y eso me va a formar moléculas de bicarbonato. Por ejemplo, pongamos el caso clínico de una paciente que tiene síntomas neurológicos con parestesias, reducción del calcio sérico, tiene fasciculaciones, signos de Church-Strauss, que eso es propio de las tetanias hipocalcémicas, tienen alcalosis grave y fuera de eso tienen hipocalemias marcadas que hacen que se manifieste en un electrocardiograma. El paciente de 20 años consulta por inespecificidad, síntomas clínicos inespecíficos por debilidad generalizada, mialgias, calambres, espasmos musculares, le toman exámenes, una gasometría arterial, determinan que tenemos una alcalemia metabólica, se mira el CO2 esperado
Y el CO2 esperado tiene 44.2. Entonces está compensada porque el valor que me da un CO2 esperado es 41 y 45. Si es aguda, ya sabemos lo que pasa. Entonces lo que hay que hacer generalmente en la acidosis respiratoria es corregir el CO2. ¿Qué causas generalmente dan la acidosis respiratoria? Fármacos depresores del sistema respiratorio o trastornos pulmonares. Eso de identificar por qué crónica aguda es porque el CO2 hace modificaciones en las circulaciones más importantes, que es en la circulación cerebral, en la circulación esplénica y en la circulación renal. Entonces la hipercapnia, digamos, persistente, hace que los amortiguadores incrementen y hagan una liberación constante de bicarbonato para poder compensar la hipercapnia completa. Pero esto también hace una especie de compensación renal eliminándose hidrogeniones por el riñón. Entonces aumenta el amonio para que a través de reducciones a nivel de las células del túbulo contorneado proximal pueda ese amonio a través de canales dependientes se libere este compuesto químico de degradación y se pueda reabsorber bicarbonato y así dar origen a recaptación y regeneración de bicarbonato. Paciente que tiene 70 años por EPOC, consulta, se le toman gases arteriales y nos da un diagnóstico de una acidemia respiratoria. Miramos el bicarbonato, miramos el CO2, miramos el CO2 esperado y para ese paciente con ese bicarbonato da el valor normal, entonces sería una acidemia respiratoria compensada. En la alcalosis respiratoria, pues ya sabemos que lo que pasa en el paciente es que retiene CO2, entonces el paciente no puede sacar el CO2, es difícil sacar ese CO2 del cuerpo. Y eso hace que de alguna forma a la larga disminuya el concentrado de bicarbonato. Generalmente, ¿qué es lo que puede llevar una alcalosis respiratoria? La ansiedad, el dolor, la fiebre y trastornos neurológicos como el ACV, el trauma, el TEC, tumores cerebrales o infecciones como la meningitis o la encefalitis. Miremos estos gases. Un paciente que ingresa, taquipnea, temblor, parestesia en la cara. Al parecer le dio un evento cerebrovascular. Se le toman gases arteriales y le da un diagnóstico de una alcalemia respiratoria. Generalmente las alcalemias respiratorias se compensan al 100%, generalmente, cuando son transitorias. Y los trastornos mixtos ya sabemos que puede ser también un agregado al trastorno principal. Generalmente cuando uno tiene una acidosis respiratoria, generalmente está asociado a una compensándose o unido a una alcalosis metabólica para llevar un pH normal. Entonces, ¿cómo determinamos eso? Entonces, un PCO2 normal, yo tenga normal. Un PCO2 normal, pero el bicarbonato normal, pero tiene una brecha aniónica elevada. Un ejemplo, paciente que tiene esos dos elementos normales, pero yo tengo una brecha aniónica elevada, entonces yo ya sé que tiene una acidosis metabólica, porque el pH está normal, el CO2 todo está normal, pero yo le calculo la brecha aniónica y está aún elevada.
Entonces puedo dar que tiene una acidosis metabólica con una alcalosis metabólica. Calculo el delta anion gap y me puede dar mixto. Un ejemplo, si tenemos PCO2, bicarbonato y brecha aniónica normal, pues no tiene ningún trastorno. O puede tener algún trastorno con brecha aniónica alterada. En este caso, se determina a través del delta anion gap. Entonces siempre recordar que el nivel de compensación puede atraer, si no se corrigen bien, trastornos mixtos. Estos trastornos mixtos se ven mucho en el fenómeno del ECMO, porque en el ECMO pensamos que estamos haciendo un efecto positivo en el paciente y lo que estamos exacerbando es otro tipo de trastorno. Miremos este caso. Paciente de 44 años con un síndrome gastroentérico. Se aprecia datos de deshidratación, se le toman gases arteriales y nos da una acidemia metabólica. Miramos si está compensada. Tiene un PCO2 de 21 a 25 y nos dio 25, es decir que está compensada. Como tiene acidosis metabólica, acidemia metabólica, perdón, calculo el delta anion gap y el delta anion gap nos da normal. Entonces, como yo tengo un PCO2 menor de 21, si nos diese, por ejemplo, un PCO2 de 21, yo estaría pensando que el paciente, aparte de tener una acidosis metabólica, tiene una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque no está compensando. Por ejemplo, nuestro PCO2 es de 21 a 25 y nos dio 25, entonces está compensado. Calculo el anion gap y el anion gap está normal, pero tiene la acidemia. Entonces, si estuviese por debajo de ese valor límite del PCO2 esperado, yo aparte de tener una acidosis metabólica, tengo una alcalosis metabólica respiratoria añadida. Y eso ocurre muchas veces en el ECMO. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene acidosis metabólica. Yo lo tengo un bicarbonato en 27. Estoy diciendo un valor. El CO2 del paciente está en 43. Entonces yo tengo un paciente que tiene metabólico, alcalosis metabólico, porque me dio un bicarbonato de 27. Cuando el valor normal sea 26, un ejemplo, tiene 27. Pero el CO2 lo tiene en 45, 46 o 43. Entonces yo digo, no, está muy alto para mí. Entonces yo lo bajo a 32. Nos llegó unos gases arteriales y ya pasó de 43 a 32 porque quería llevarlo a un CO2 de 35. Y le aumenté más gas fresco de lo que yo había calculado y me dio 32. Entonces, aparte de tener una alcalemia metabólica, yo tengo que calcularle el PCO2 esperado y el PCO2 esperado me da 36. Un ejemplo. ¿Qué pasó? Que a mí me dio 32, es decir, que yo aparte de tener el paciente con una alcalemia o una alcalosis metabólica, tengo una alcalemia o alcalosis respiratoria porque está por debajo del valor normal, del valor que yo tengo esperado del paciente. Ahí tiene dos trastornos asociados. Otro ejemplo. Paciente que le tomamos, un paciente de mujer 20 años, se le toman gases arteriales, nos da un diagnóstico de una alcalemia metabólica. Tiene un pH de 7,6 y un bicarbonato de 32. Le calculo el PCO2 esperado. Me da de 41 a 45. Pero el valor que a mí me dio el PCO2 del paciente está en 37, o sea, más bajo del valor límite. Es decir, que yo aparte de tener una alcalemia metabólica, tengo una alcalosis respiratoria añadida.
Entonces, por eso les decía, aquí hay un cuadrito que dice, ninguna compensación puede llegar a sobrecorregir. Porque si esto ocurre, hay dos trastornos a la vez. Ahora sí, ¿cómo lo vamos a ver en el ECMO? Entonces el ECMO y el equilibrio ácido-base, pues yo tengo que mirar de que el ECMO me va a causar una hemólisis por los coágulos, porque la sangre está pasando por superficies no endotelizadas, porque hay conectores, hay cánulas, hay fibrina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que mantener el equilibrio ácido-base. ¿Qué primera estrategia hay que tener en cuenta? Hematocrito. Ya sabemos que el hematocrito es importante para el equilibrio ácido-base. Es el principal buffer que tenemos en nuestro cuerpo. Ya lo vimos en la clase, en la parte anterior. Optimizar hematocrito. Si hay que transfundir, hay que transfundir. Pero ya sabemos que las transfusiones por el citrato en masa, es decir, mucha transfusión o politransfusión, me va a tender a llevar una alcalosis. Hay que tener cuidado con eso también, de que puede generarse la alcalosis. Corrijamos el CO2 esperado. Entonces hay una fórmula que se llama volumen 1 por concentración de 1 igual a volumen 2 por concentración 2. Ya la vamos a ver. Yo calculo y con eso yo modifico los gases frescos para yo tener o tratar de llegar al CO2 que quiero esperar, que quiero para compensar. Hay que identificar la patología de base. Si es un paciente que es gordito, que es con cardiopatía cianosante, que es un paciente retenedor de CO2, es un fumador crónico, un trabajador en leña toda su vida, entonces es un paciente pocoso con fibrosis, ya sabemos que ese paciente está hipercámnico de base. A un paciente normalcito, se contagió de anta, él no fumaba, un paciente normal. No es lo mismo un paciente que tiene ya fisiología hipercámnica a un paciente que no tiene fisiología de hipercámnica, antes es eucámnico. Hay que mirar las vigilancias de las pérdidas volémicas y la sepsis. Un paciente con diarrea, ya sabemos que me va a predominar a darme un desequilibrio ácido-base. Un paciente con alto residuo gástrico. Un paciente diaforético. Un paciente en shock séptico, me va a cambiar el equilibrio ácido-base. La hipotermia, bajarle la temperatura al paciente para disminuir los procesos enzimáticos. Eso es una estrategia terapéutica, pero ¿hasta qué punto es buena? ¿Y qué tipo de gases vamos a manejar? ¿O pH-stat o alfa-stat? ¿Qué es el pH-stat? Mantener la sangre en hipotermia, pero con gases normales. Es decir, 34 grados, 33 grados, y yo tener un pH normal y un CO2 de 40. Pero cuando yo caliente, ese paciente va a tender a tener más CO2 y más bajo pH por la acidosis respiratoria. Entonces yo lo que tengo que hacer es aumentar los gases frescos si yo lo pongo a calentar. Y el alfa-stat es mantener un paciente hipotérmico pero con bajo CO2 y con pH elevado, tendiente a ser como una alcalosis respiratoria. Y esto va a jugar en la circulación cerebral. ¿Cuál es el objetivo de todos los ecmólogos, ecmólogas? Entonces, hay que evaluar la funcionalidad celular y la perfusión tisular. El equilibrio ácido-base me modifica el control del equilibrio ácido-base. Si yo no garantizo un buen equilibrio ácido-base, la perfusión de las células se va a comprometer. Tengo que ver el control nutricional. No olvidarnos de la cantidad de proteínas totales, de la albúmina, de que la alimentación sea pronto. No hay nada mejor que iniciarle una pronta alimentación al paciente de UCI. Como estamos hablando de equilibrio ácido-base y perfusión tisular, yo tengo que evaluar el contenido y la entrega versus el consumo de oxígeno para ver ese metabolismo celular. Entonces, ejemplo de caso. Yo calculé un paciente con una acidosis o alcalosis cualquiera, pero me dio estos valores: un MAPCO2 real, es decir, de los gases arteriales, de 45, un bicarbonato en 16
y unos gases frescos que en este momento estaban a 5 litros por minuto. Entonces ustedes dicen, bueno, yo le voy a calcular el PCO2 esperado, porque en teoría tiene una acidemia o acidosis metabólica. Yo ya de entrada sé que el bicarbonato está bajo. Entonces yo tengo que buscar el CO2 esperado. Calculo con la fórmula del CO2 esperado, 1.5 por bicarbonato más 8 más o menos 2. Nos dio un valor de 32 milímetros de mercurio que quiero manejar con ese paciente. Entonces yo hago la fórmula de volumen 1 por concentración 1 igual a volumen 2 por concentración 2. Entonces el volumen 1 es lo que tenía el paciente, lo real, es decir, estaba 5 litros de gases frescos y un CO2 de 45, que fue lo que lo dio en los gases. Yo lo igualo a 32, que es lo que quiero llegar, y tengo que encontrar a qué gas fresco lo voy a dejar. Entonces despejo la fórmula. Esto que está multiplicando lo paso a dividir 45 por 5, divido 32. Y eso me da aproximadamente 7.03, es decir, 7 litros por minuto. Lo que yo voy a buscar es no bajarlo a 40. Miren que o no a 35. Porque mi CO2 esperado me da para 32. Porque tiene un bicarbonato bajito. Hasta que definan si le vamos a meter bicarbonato, si lo van a poner en diálisis. Identificar la causa de la acidosis. Entonces ahí ya jugamos a hacer anión GAB y bueno, todo lo que ya hablamos de equilibrio ácido-base. Pero yo tengo que garantizar algo mientras que solucionamos el problema. Y así calculamos un aproximado del volumen de gas fresco que yo le tengo que dar al paciente. Eso es una de las estrategias que hacemos en paciente. Entonces esta tablita la dejo para resumir todo lo que hemos tratado de hablar durante este tiempo. Cómo se comporta, si el CO2 está bajo, si está alto, mirar el bicarbonato, si no, entonces acidosis respiratoria, acidosis metabólica. ¿Qué pasa si hay aumento, hay disminución de esto? ¿Cómo se compensa? ¿Cuál trastorno puede estar asociado? Calcular el anión GAP. Todas estas cositas que son importantes para el manejo de los pacientes. Yo quisiera que a partir de ahora todo el enfermero, la enfermera, el médico, la médica que maneje ECMO pueda ver esta charla y cambie el panorama de cómo corregir un equilibrio ácido-base. Cada cambio que uno haga en beneficio del paciente se lo va a agradecer la vida del paciente. Y como decía la imagen hace rato al inicio, a veces no asusta tanto ver resultados incorrectos. Lo que asusta es ver acciones incorrectas que comprometan más los resultados que están incorrectos. Eso es todo. Yo voy a avanzar en esto. Esto es una parte de otra clase que les quiero dar. Pero yo quiero que ustedes, a partir de esta clase, ustedes miren esto es paciente. ¿Ya? Y ustedes empiecen a calcularle, por ejemplo, a través de estos valores, hematocrito, pH, PCO2, ¿sí? Y empiecen ustedes a jugar con el bicarbonato. Invéntense en casos con estos valores, son 4 casitos, ¿ya? Son 4 casitos. Ustedes invéntense en el bicarbonato, invéntense en el pH, se los dejo ahí para que ustedes lo inventen y jueguen. Caso de alcalosis, por ejemplo, hay uno para cada uno. Con uno, por ejemplo, con este pueden hacer acidosis, con este pueden ser alcalosis, con este pueden ser respiratoria, metabólica. Por eso hay 4 casitos para acidosis, alcalosis, tanto respiratoria como metabólica. Y ustedes leen el diagnóstico: acidemia alcalótica o metabólica, o tiene alcalosis, metabólico, respiratoria, está compensado o no está compensado. Si es acidosis metabólica, entonces calcúlele el anión GAP, el delta de CO2, la PCO2 esperada. Evalúe qué buffer podría usted modificar. Por ejemplo, miremos en este caso. Aquí está el hematocrito. ¿Ustedes creen que pueden transfundir? No. Y ustedes juegan con eso para que ustedes empiecen a hacer el cálculo de análisis. Si ustedes tienen alguna duda, alguna
pregunta, búsquenme a través del correo electrónico o de mi WhatsApp, que la mayoría de ustedes lo tienen, y con todo el gusto estamos para explicar algunos temas. Si hay algún aporte que también quieran hacer, también es bienvenido. Equilibrio ácido base, pues son artículos que hay muchos por donde usted quiera ver. Así que bienvenidos y espero que esto nos pueda construir conocimiento para todos nosotros y que no se nos olvide lo que ya sabemos, porque esto ya lo sabemos. Lo que tenemos que hacer ahora es seguirlo fortaleciendo en nuestra práctica de cuidado en los pacientes con ECMO. Así que muchas gracias, terminamos la presentación y espero que les vaya muy bien. Hasta luego.